Muy bien, buenas noches. Saludos a todos los que están en diferido y a los que están acá en presente. Eh, Vamos a comenzar eh, ay, con el estudio. Ahí estamos. Eh, Hola, Vani. Vamos a iniciar en los versículos que corresponden para hoy. De la semana pasada veníamos meditando del aspecto de la ira de Dios, ¿verdad? Un aspecto que no mucho nos gusta platicar y que va a ser un aspecto que se va a dar a conocer en los siguientes eh, pasajes, sobre todo en los siguientes 2 capítulos, y vamos a conocer un poco más acerca de ello. Y por ahora, pues hemos hablado, Pablo ha hablado de que la ira de Dios se levanta en contra de la impiedad, en contra de la injusticia, conceptos que abordamos la semana pasada del ser humano. Dios se ha presentado ante el ser humano, se ha revelado, se sigue revelando, especialmente a todos aquellos que reconocen a Dios por sus atributos, eh, que Pablo nos va a explicar a profundidad hoy, que se han hecho evidentes y visibles, ¿verdad? Son más que visibles estos atributos, ay, se cayó, atributos de Dios, ¿verdad? Pero por el contrario, el hombre, el ser humano, se ha vuelto necio, se ha vuelto obstinado y ha rechazado la verdad. Y este va a ser el inicio de la descripción de esta condición del ser humano que se hace acreedor al premio de ser merecedor, valga la redundancia, de la ira de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a ver acerca del ser humano que ha rechazado a Dios. Entre paréntesis, pues el tema es la idolatría, ¿verdad? Eso es lo que estos 2, 3 versículos nos van a llevar a estudiar, el rechazo a Dios, que no es otra cosa más que lo que nosotros conocemos como idolatría, ¿verdad? Y vamos a empezar con el estudio de estos versos. Si se recuerdan, la semana pasada yo les dije que había deliberadamente unido versos 18 y 19 a los versos 16 y 17. Y esto era para que nos sirviera como un vínculo, como un puente entre la presentación de Pablo del Evangelio, ¿verdad? Que vimos, y ya el asunto serio, el asunto severo de la condenación del ser humano. Por ello, vamos a hablar como un primer punto de las evidencias de un creador. Y vamos a tomar de regreso el verso 19, aunque no era parte de los 4 asignados para hoy, pero nos va a ayudar a contextualizar un poco de lo que venimos hablando. Entonces dice así: ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Así que lo primero que podemos hablar de esta pequeña sección, de esta eh, mitad del verso 20, recuérdense que los versos no son inspirados, entonces es uno el que tiene que encontrar el sentido de las frases, y me parece que el sentido mm, primero que vamos a encontrar acá es todo el 19 y la primera parte de lo que conocemos como el verso 20, eh, que nos da este título: Evidencias de un creador. Lo que Pablo está diciendo acá es un poco severo, es un poco complicado. A mí en mi cabeza me daban vueltas, ¿verdad? Porque decía, ay Dios, ¿qué puede ser, verdad?
eh, ¿es cierto esto que estoy viendo? ¿No es cierto? Y tenía dudas, pero la Biblia se explica a sí misma, dicen los teólogos, y esta es la realidad, ¿verdad? Los seres humanos tienen acceso a conocer a Dios a través de lo que Él ha creado, ¿verdad? Por eso Pablo dice, ellos conocen, es enfático, ¿verdad? Eh, y esto es lo que Pablo afirma, ¿verdad? En el verso 18, si se recuerdan, que él dice que Dios se reveló, ¿verdad? Y pues ahí les expliqué que era la revelación natural, etcétera, etcétera. Ahora hay una cuestión que acá se platica que son los atributos de Dios. Y es algo que no tenemos que omitir, porque acá la gran mayoría, pues todos somos cristianos de alguna corriente y creemos en Dios, ¿verdad? Y no podemos omitir el hecho que lo hemos conocido a través también de su palabra, ¿verdad? Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, ¿verdad? Ya tenemos un conocimiento muy pequeño que creamos que sea. eh, Hay un conocimiento de la persona de Dios a través de la palabra. Y lo que nos permite la palabra, o si no, no la hemos leído, por lo menos escucharla y esa respuesta, lo que nos permite es conocer quién es Dios, no qué hace Dios, ¿verdad? Porque eso pues es parte del otro, sino quién es Dios. Vamos conociendo a Dios como una persona, entendemos que tiene un carácter, una forma de pensar, una forma de juzgar, etcétera, etcétera. Vamos viendo todas esas cuestiones y a través de la palabra nosotros conocemos quién es Dios. Y de este estudio de la palabra, la teología ha sistematizado, ha ordenado, ha puesto categorías eh, del conocimiento de la persona de Dios, ¿verdad? No quiero profundizar demasiado, ¿verdad? Pero esto es lo que nosotros en teología conocemos como los atributos de Dios. No sé si alguna vez han escuchado acerca de este término, ¿verdad? Y se identificaron como los atributos de Dios. Algunos ponen 5, 6, otros ponen más, etcétera. No le añade ni le quita. Simplemente son formas de entender quién es Dios y qué hace y qué cosas solo Él puede hacer, ¿verdad? Eh, y hay una materia específica de teología, eso se los dije la semana pasada, pero se los recalco, que se llama teología propia. No se confundan, teología propia no es la teología que yo hago, ¿verdad? No es la teología de Alessandra, la teología de Maffer, de Celes, de Vanessa, de Shelby. O sea, es cuando dice teología propia, se refiere que es la teología de Dios mismo, ¿verdad? Y en teología propia se ha sistematizado ese conocimiento de la persona de Dios. Y todo esto que conocemos a través de sus dos revelaciones. La específica, pregunta examen, ¿cuál es la revelación específica de Dios? Que es la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál es la revelación específica de Dios? La Biblia, ¿verdad? No hay otra. Este librito que tenemos acá. Este librito que por cierto es de uno de ustedes, no es mío. Sí, esa es la revelación específica. ¿Sí? Y tenemos la revelación natural, que es todo lo creado. Ahora, quiero que pongan atención, si pueden ver a la pantalla. Esto lo van a tener en el PDF, pero esto es una lista de los atributos de Dios. No los vamos a estudiar porque no estamos en curso de teología propia, pero acá pueden verlos. Hay unos que se llaman morales, unos que se llaman naturales. Los morales no son, perdón, los morales son comunicables, es decir, los seres humanos podemos replicarlos en cierta medida. Y los naturales son los no comunicables, es decir, que solo pertenecen a Dios. ¿Sí? Pablo está hablando de esto, no porque Pablo ya hubiera llevado su curso de teología sistemática, sino que Pablo en la revelación que él tenía apostólica, él sabe que hay ciertos atributos de Dios. Entonces, esos son los atributos, si los pueden ver ahí, estos son los comunicables, como lo es santidad, justicia, paciencia, amor, todas esas son cosas de Dios que nosotros podemos replicar. Y por el otro lado, pues está la inteligencia,
que solo Él tiene, la omnisciencia, la omnipotencia, son cosas que nosotros no podemos replicar. La omnipresencia, ¿verdad? Algunas personas quisieran ser omnipresentes, pero no pueden ser. La eternidad no la podemos replicar, la inmensidad, la inmutabilidad, eso es súper importante, no lo podemos replicar, y hay otros, ¿verdad? Otros hablan de infalibilidad, ¿verdad? Que ya saben, ese término está ahorita por lo que está pasando. Y esos son los atributos de Dios. Y lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? No se preocupen, sí, ahí va a estar en el PDF, y esa es una de 1.000.000 de tablas, ¿verdad? Que pueden encontrar. Lo que él está diciendo, Pablo, acá en estos versículos que tenemos de frente, es que quien no tiene acceso a la palabra, y eso no lo digamos nada más en nuestro concepto, sino que aquí también podemos responder a la pregunta: ¿y qué pasó con aquellos que nunca tuvieron acceso? O que la palabra no existía, ¿verdad? O todo el fragmento. Entonces, lo que Pablo dice es: aquellos que no conocen la palabra, sí, siempre van a tener acceso a conocer a Dios según lo que dice Romanos, que Él se ha hecho evidente. ¿Y qué es esto que se ha hecho evidente? Bueno, es observar y entender a través de contemplar con atención la creación toda cosa que ha sido creada. Es decir, dice el otro pasaje, los cielos y la tierra, ¿sí? Sea por su belleza, sea por su complejidad, sea por aspectos inexplicables que hay en la naturaleza, y el orden con el que todo funciona. Y aquí podemos hablar innumerable cantidad de cosas. Si hablamos de la belleza, por ejemplo, no sé cuántos han subido un volcán y han tenido la oportunidad de ver desde un volcán cómo se ven las cosas, cómo se observa la belleza de la naturaleza, o desde la ventana de un avión, ver una aurora boreal. O sea, una innumerable cantidad de cosas, ver una catarata, irse a un bosque que está virgen, los animales, los gatos mismos, cualquier cuestión que ustedes les puedan observar. Una visita al zoológico nos puede hacer ver la belleza de lo creado, la complejidad con la que estas cuestiones han sido creadas, y sabemos que hay aspectos que son inexplicables, ¿verdad? Si usted le dice a un científico, explíqueme un agujero negro, ellos no lo pueden explicar, tienen teorías. Y eso es algo que hay que saber. Una cosa es una teoría, otra cosa es algo que ya está comprobado y es innegable, no es lo mismo ni es igual. Así que si el ser humano no le es suficiente con lo creado, eh, y tan solo mira para adentro y dice: wow, qué complejo todo esto que está en mi cuerpo, cómo funciona, cómo todo depende una cosa de la otra, ¿verdad? Yo recuerdo en el colegio donde estudié que nos decían siempre que una persona que no tiene los pulgares del pie realmente no puede caminar normal, ¿verdad? Y uno dice: un pulgar es como, qué insignificante, va a perder el pulgar, bueno, sigo. Pero cada cosita está puesta en su lugar para cumplir una función. Y esas son las pruebas que van a demandar, para aquellos que no tuvieron o no tienen acceso a la palabra, eh, demandar el concepto de un creador, ¿sí? Que trabajó todo con un diseño inteligente. Esto es lo que algunos llaman teísmo, ¿verdad? Es decir, no podemos negar que hay un diseño inteligente. Esta prueba de revelación natural, porque así se llama, ¿verdad? La revelación natural demanda que el ser humano reconozca a Dios. Y vean qué complejo está este asunto. Porque Pablo lo afirma, dice aquí en el principio del 19, por eso lo incluí. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. Es decir, usted, como diría el gran Chespirito, no se haga tarugo, ¿verdad? Puede darse cuenta de que hay un Dios, ¿sí? Y si el ser humano, al ver la majestuosidad de lo creado, se humilla, ¿verdad? O al menos tiene una duda razonable de que esto no puede ser al azar, ¿verdad? ¿Cómo es que todo esto llegó a existir? Alguien lo tuvo que hacer. ¿Quién es el que lo hizo? Entonces puede reconocer: acá debe de haber un ente
creador. Hay suficiente evidencia de un creador que hizo todo con un propósito, ¿verdad? Y la respuesta a ello nos va a llevar a conocer dos de los atributos de Dios, que en realidad es uno, pero es un atributo y una prueba de Dios, de los que mencionamos, que lo menciona Pablo a continuación en el verso 20. Ese es la omnipotencia, es el poder infinito, ¿verdad? La omnipotencia es uno de los atributos de Dios, y lo otro que se va a revelar, dice Pablo, a través de la revelación natural, es la divinidad de Dios mismo. En palabras sencillas es que Dios es Dios, ¿verdad? Dios se presenta a sí mismo como Dios, ¿verdad? Y que tiene atributos que ninguno de los seres creados tenemos, ¿verdad? Y eso habla de poder y la divinidad. Acá estoy usando la NTV, que es de lenguaje muy, muy sencillo, pero ustedes lo pueden ver por ejemplo, en las Américas o en las Valeras más antiguas, y sí usa la palabra atributos, ¿verdad? Que es de ahí donde vienen los conceptos que conocemos como tales, ¿verdad? Pero dice el pasaje en el resto del versículo 20, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades o atributos invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Es a esto a lo que se refiere el pasaje, ¿verdad? La omnipotencia, que es algo que solo le pertenece a Dios, eso no es transferible, ¿sí? Por muy egocéntrico, creído, argentino, yo que sé que sea uno, no hay nadie que tenga poder absoluto, ¿verdad? Ni siquiera Thanos, ni siquiera ninguno de los superiores. Nadie tiene un poder como un ente creador tiene que tener. Así que este es un atributo que solo le corresponde a Dios, ¿sí? La creación entonces nos va a permitir al hombre entender que Dios no solo tiene un poder, sino que es un poder superior, majestuoso y eterno, ¿sí? Que ninguno de nosotros posee, insisto, es esta capacidad, y no sé si han oído alguna vez esta palabra, de hacer algo ex nihilo, ¿verdad? Algunas personas que les gusta estudiar teología tienen esa frase, ¿verdad? Ex nihilo. ¿Qué quiere decir ex nihilo? ¿Verdad? Es que crea a partir de la nada, ¿verdad? Es una cualidad exclusiva de Dios. Acá se prueba la divinidad de Dios. Primero, lo voy a explicar así en español. Por tener el poder para crear algo. Y segundo, y muy importante, por estar fuera de lo creado, ser un Dios que puede crear algo desde la nada. Porque la materia, como dicta la ciencia, ¿verdad? La ciencia que hasta hoy en día conocemos, solo se transforma. Ustedes creo que han oído por lo menos ese concepto, aunque no lo entendamos, lo hemos oído, ¿verdad? La materia no se crea, solo se transforma, ¿verdad? Y ahí pues digan a los científicos que les expliquen el Big Bang y les van a decir que la materia está completamente condensada y se transformó, ¿verdad? Pero ningún científico de bien les va a decir que de la nada surgió el todo, porque el concepto que se desarrolló es que la materia solo se transforma. Y luego vino Einstein y asoció, ¿verdad? El E igual MC2, ¿verdad? Lo que dice es que la energía misma es con la materia solo se transforma. Ya existe, o sea, no hay nada nuevo. Y entonces surge la antimateria y un montón de cosas científicas, que esto no es un estudio científico, que vienen a sembrar dudas de este concepto. Entonces, ¿qué es lo importante? La investigación científica hoy en día nos dice algo que considero que puede ser una verdad cuasi absoluta, ¿verdad? Que la materia y la energía solo se transforman, ¿verdad? Somos un cuerpo, nos morimos, nos entierran y nuestra materia se va transformando en otras cualidades que ayudan a otras cuestiones y la materia se va transformando. Eso no me niega la existencia de Dios, al contrario, me la comprueba. Hay un ente tan poderoso que es capaz
de hacer algo ex nihilo, ¿verdad? Aunque no había nada, Él creó la materia. Él es Dios. Ese es su poder. Terminó nuestra clase de ciencias naturales, ¿verdad? Es por esto. Entonces, que el poder de Dios se va a hacer evidente, ¿verdad? Y Dios no solo crea algo de la nada, sino que lo hace con sabiduría, ¿verdad? Dios lo que crea, lo crea con propósitos, ¿sí? Con diseño, con funciones y algo que me parece increíble, con interrelaciones, ¿verdad? Las funciones de las cosas creadas están interrelacionadas. No sé cuántos de ustedes han oído, por ejemplo, acerca del problema que hay ahora con las abejas, ¿verdad? Que están en peligro de extinción. No sé si lo han oído, solo para ver si tenemos el contexto. ¿Sí? Una persona sí, dos personas sí. ¿Cuál es el problema? Y al supuesto azar con el que se creó todo, según algunos, en una teoría, recuerden, es una teoría, decidió que las abejas eran parte importante en el proceso de la polinización y en el proceso, pues, de fertilización a la larga de ciertos elementos de la naturaleza. Si no tenemos abejas, tenemos un problema. Entonces, si eso no es un diseño inteligente, ¿qué es? ¿Verdad? La lluvia, el sistema de cómo funciona la lluvia, creo que todos los hemos visto. Yo sé que Leito ya lo vio en tercero primaria, ¿verdad? Cómo se evapora, cómo todo depende de sí y cómo, por ejemplo, si talamos muchos árboles, la lluvia se vuelve perjudicial, pero si tenemos suficientes árboles, eso es un sistema, un ecosistema que funciona y que tiene influencia en todo lo creado. Eso demanda, queridos míos, no es que los esté tratando de convertir y ustedes sean científicos ateos, pero lo que demanda es un diseño inteligente, ¿verdad? Dios no creó desde el azar y no deja la naturaleza al azar. No hay nada, siento yo, voy a afirmar ahí una hipérbole, pero presiento yo que no hay nada que no tenga un propósito. Hasta las cucarachas que tanto odiamos tienen un propósito, ¿verdad? Y podemos irnos de lo muy específico a lo magno, ¿verdad? Y la complejidad que hay en los sistemas que se entrelazan en todo el planeta, ¿verdad? Esto demuestra un diseño divino, porque nosotros podemos creer que lo que pasa en Guatemala no afecta en otros lados, pero por ejemplo, ya va a venir la época, ya viene, es en un mes o 2 meses, donde sucede este elemento que tenemos ahora en pantalla, que es el polvo que viene del desierto de Sahara, el desierto no más árido, pero sí el más grande que hoy en día hay, eh, por lo menos en extensión, porque el de China también se le compara, ya me puse nerdo, pero bueno, el punto es que esta cuestión que está al otro lado del mundo tiene un efecto positivo en nuestros países, ¿verdad? Es lo que hace que América sea tan fértil, lo que viene del Sahara, porque el Sahara eventualmente en un tiempo, cuando Dios lo diseñó, era muy fértil. Y todos esos minerales, porque la materia solo se transforma, quedaron en el Sahara y vienen para América. Es por eso que América es tan verde, no es porque nos conquistaron tarde y todas esas novelerías que nos dicen, es porque hay todo un sistema que coadyuva a que América sea fértil. ¿Sí? Los volcanes, todo tiene una interrelación para que nosotros tomemos tanto café, ¿verdad? Es porque es una tierra muy fértil. Ahora, y eso no es evidencia de un diseño inteligente, de un creador, no sé qué lo puede hacer, ¿verdad? Y así un montón de cosas, o sea, las corrientes del mar, que si allá tiembla, acá pasa, que si esto y que lo otro, todo está interrelacionado y así los más esotéricos dirán es que es la Pachamama, ¿verdad? Pero no existe tal cosa, sino es que del poder del creador ¿eh? Viene algo que no deja nada al azar, perdón, y entonces ahí podemos hablar del resto de atributos, la presencia de Dios, ¿verdad? La sabiduría, y si ustedes han leído Proverbios, saben que hay un cortejo ahí entre Dios y la sabiduría, y ella dice cuando creamos al mundo, toda esta cuestión, o sea, estas son evidencias de un creador,
Y todo esto parte de 2 versículos de Romanos que nos argumentan que Dios demuestra en la creación que Él es Dios. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? ¿Sí? Así que los mayas, los incas, los aztecas, los egipcios, los chinos, la gente de Madagascar que no podía salir de ahí, los de Australia, los de Tanzania, los de Nueva Zelanda, todo mundo tienen como reconocer que hay un Dios, que es Dios, ¿sí? Y ahora pongámonos bien pentecostales, porque no menos importante para los que somos pentes, pero sí trascendental, el hecho de que además de lo creado, Dios se revela al ser humano, ¿sí? Se revela a través de una intuición, se revela a través de una conciencia y también a través de una ética común, ¿verdad? ¿Sí? En la gran mayoría de culturas, el asesinato es algo malo. La honra a los padres es algo positivo, ¿sí? Porque es que todas las culturas, aunque no tienen interrelación una con la otra, supuestamente, tienen estos conceptos éticos similares, ¿verdad? Y también, porque no podemos negar que Dios se está revelando como Dios a los entes creados, ¿sí? Y Dios habla a su creación, aunque no conozca la Biblia. Y tenemos infinidad de testimonios y todos lloramos, ¿verdad? Gente que sintió una corazonada, gente que hizo esto, o gente que dice, si yo, miren, si yo hubiera subido ese taxi, o si yo hubiera tomado ese vuelo, o si yo tal cosa, ¿verdad? Esas son cuestiones donde Dios, a mi entender de lo que estamos leyendo en Romanos, se está revelando. No así que baja el tercer cielo y cantan cantitos de Miel San Marcos y todo el mundo se convierte, pero sí a través de la creación misma, es decir, el ser humano, y eso incluye también al ser humano, ¿verdad? Él revela su poder en lo creado y también revela su divinidad, es decir, al ser humano le dice yo soy Dios, ¿sí? Y esto también lo hace en lo individual, ¿verdad? Esto pasa y hemos escuchado, por ejemplo, gente que se está a punto de suicidarse y Dios les habla, ¿verdad? Y claro, los más formales, los más que los dones ya no existen y todo, esto les perturba un poco. Y aquí sí, como pentecostal, voy a hablar tal cual, en la experiencia, uno puede decir y dar fe y legalidad que esas cosas pasan, ¿sí? Que Dios lo detiene a uno, que Dios hace milagros, que Dios hace cosas, ¿verdad? Que no tienen explicación inclusive, ¿verdad? Increíbles para preservarnos, para cuidarnos, para hablarnos. Yo puedo dar testimonio de eso y es por eso que no abandono mi fe, ¿verdad? Y eso incluye lo experiencial, obviamente, y también lo metafísico, ¿verdad? Cuestiones espirituales, visiones, teofanías, eso, quien no quiera negar está en su derecho porque a él no le ha pasado, pero realmente existe. Que hay gente que también loquea y piensa cosas, también, pero Dios se manifiesta. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios? No puedes aparecértele a alguien. Si eso hizo cuando Jesús nació, si eso ha hecho infinidad de veces, ¿verdad? Y obviamente con esto podemos hablar también de la profecía, ¿verdad? Que es el llamado a alguien específico de la palabra a través de alguien que, que ni conoce, ¿verdad? Que Dios puede hablar, si puedo hablar a través de una burra, puede hablar a través de un borracho, de un drogadicto, de un marero, del PMT, Dios puede hablar a través de quien Él le plazca, porque Él es Dios. Y también la evidencia, ¿verdad? Podemos hablar de que Dios se muestra a sí mismo con lo que algunos hoy en día llaman profecía, pero que es realmente evidencia, ¿verdad? Son advertencias de Dios, son cosas que Dios le habla específicamente a alguien, hace esto, 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 y vas a ver que esto, y uno dice, no sé de dónde vino el pensamiento, y va uno y chupluc, ¿verdad? Dios se revela como Dios, y eso es lo que Pablo está diciendo. Así que aunque usted no tenga su Biblia en la mano, ¿verdad? Dios se va a revelar, ¿verdad? Y esto
puede trastornar. Hay algunos hermanos que son muy legalistas y que le quieren poner grilletes a Dios de cómo debe ser el Dios, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Luego de este momento de herejías para algunos, continuamos con el resto del verso 20 y el resto 21, y que es por lo cual argumenté tanto en esto, por lo que Pablo está a punto de decir. Dice, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Si vean que Pablo no está diciendo, como le repartimos Biblias, le llevamos tratados, no tienen excusas. Él está hablando de que Dios se reveló en la creación. Solo eso. Entonces eso pone la mente ahí uno a pensar, ¿verdad? Pero bueno, y dice, es cierto, ellos conocieron a Dios. Miren qué profundo, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Esta revelación deja sin excusa al hombre para tener con qué negar a Dios. Solo la creación es más que suficiente. Esto es algo muy fuerte y que espero, nos deje pensando mucho, nos deje dando vueltas, volviendo a leer y decir, ah, esta herejía estuvo rara, ¿no? ¿Verdad? Y tendríamos acá que responder la pregunta, ¿verdad? ¿Es la revelación natural suficiente para que el hombre comprenda que existe un Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Es la creación revelación suficiente para que el hombre comprenda? No le está diciendo que comprenda el bautismo en el Espíritu Santo y la redención y bautismo en agua, no estoy diciendo eso, pero por lo menos un, digamos, una exposición suficiente para que el hombre diga, debe de existir un Dios, ¿verdad? Al momento, puedo decirles que para mí, probablemente la respuesta es sí, ¿verdad? Por lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Entonces, acá no está en el PDF, pero surge la pregunta, entonces, ¿por qué la gente no quiere creer? Pero Pablo lo dice, fíjense, ni lo pone aquí, pero Pablo no lo va a decir ahorita, porque es muy interesante, ¿verdad? Pero por lo que nos está diciendo el apóstol, y vean que el apóstol era Londres, pero también era muy eh, usado en el poder de inspiración apostólica, eh, pues va a tratar esto y pues al momento para mí la respuesta es sí. Cada quien quédense pensando, aparte de los que no contestaron, ¿verdad? Y por eso podemos preguntarnos entonces de dónde viene esta cuestión, como les decía, de que todos compartimos un concepto del bien y el mal, ¿verdad? En todas las tribus de la humanidad, porque todos consideramos el asesinato como malo, como les decía, ¿quién dicta esta conciencia que los seres humanos tenemos? ¿Verdad? Así pues, la revelación natural de Dios deja al hombre con una responsabilidad de reconocer que existe un Dios y que necesita conocerle. ¿Para qué? Para adorarle y agradecerle por sus obras y porque se ha revelado. Entonces el hombre, donde quiera que esté en el planeta Tierra, si se humilla, es posible que Dios mismo pues se le presente, es que no sabemos, ¿verdad? Y así pudo haberle adorado y reconocido, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios injusto, sino que está con aquellos que le reconocen como tal. Y de esto vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, al leer a los profetas, a leer reyes, ¿verdad? Vemos profetas de otras religiones, los mismos reyes magos, ¿verdad? En la historia de Navidad, ¿verdad? Van a reconocer una obra de Dios, quizá no es el Dios que ellos profesan. Esto tampoco es el sincretismo que el difunto Papa dijo, ¿verdad? Que todas las religiones llegan a Dios, tampoco, ¿verdad? No caigamos ahí, pero sí el hecho de que no sabemos si Dios eh, se presentó de alguna manera a los otros pueblos, porque hay pasajes en la Biblia que son interesantes, ¿verdad? De poderse ahí poner a filosofar reyes de Asiria, reyes de Babilonia, que hablan del Dios, ¿verdad? La misma cuestión que pasa con Nabucodonosor, ¿verdad? No dice que un profeta va y le dice, es Dios que le habla a Nabucodonosor, y él no era judío, no era profeta, no era nada. Pero eso, los dejo para que lo piensen y que lo mediten. Al final, la realidad es que los hombres
a pesar de las pruebas que tenían enfrente, optan por no adorar ni reconocer que debe de existir un Dios, ¿verdad? Y prefieren encontrar ellos mismos, el ser humano, una razón a todo. Y esta búsqueda de la razón nos llevó a la condenación, ¿verdad? No tiene excusa el hombre. Esta creación, cuando uno está parado frente a estos paisajes, cuando uno está ahí, no puede, no tiene, ¿verdad? La excusa, ¿verdad? No hay excusa de poder y decir, no, es que ya no existe, ¿verdad? Pero el hombre, como es necio y baboso, va a buscar razonamientos que le validen, que le sean, le alimenten su cuchuchería, ¿verdad? Dice Pablo después en otra su carta, ¿verdad? Es gente que quiere oír cosquilleo en sus orejitas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo, me parece súper profundo y súper interesante, eh, pero al final, el hombre, ante tal majestuosidad, porque miren, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar, pero bueno, es una de las cosas que yo en mi adolescencia, que tuve la oportunidad de viajar, logré apreciar y aprender, contemplar las cosas, no pasármela todo el viaje de 3 días subiendo cosas a Instagram y no puse atención a nada como muchos hacen hoy solo para aparentar, sino tener esa capacidad de viajar y ver paisajes. Yo, gracias a Dios, conozco todos los departamentos de Guatemala y la belleza de Guatemala, poder apreciar la naturaleza, los nacimientos de río, todas esas cuestiones realmente le hacen a uno recitar los salmos que dicen, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria, ¿verdad? Y esa debería de ser la perspectiva ante la revelación natural. Pero avancemos que se nos acaba en tiempo. En cambio, dice el verso 21, y entramos al 22, que es cortito, pero como un cuchillo. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y esa es la realidad de muchos hoy en día. Cuando el hombre razona, eh, con la intención de rechazar a Dios, se encamina a formular falsos argumentos sobre Dios que terminan siendo sin sentidos o fatuos, perdón, puchis, cómo me cuesta esa palabra, fatuos, que es la traducción literal de lo que dice ahí en Ideas Necias, ¿verdad? La mal llamada razón es utilizada como una enemiga de la fe. Y esto de mal llamado, y las comillas lo digo porque la gente, el ateo moderno utiliza la razón, ¿verdad? Eh, como una excusa, porque no es gente que realmente priorice la investigación y el método científico, ¿verdad? Sino que es una falsa razón que dicen ellos, cómo puede ser estúpido y creer un Dios y cosas de magia y todas esas cuestiones, ¿verdad? Eh, y lanzan argumentos burlones generalmente, ¿verdad? Pero ellos se apegan a una falsa razón, ¿verdad? Que solo tiene como objetivo utilizar la ciencia para negar a Dios. Algo así como el de alienígenas ancestrales, ¿verdad? Que solo utilizan la ciencia para decir es que fueron los aliens, ¿verdad? Y es un meme de todo y todo. Algo así. Usar la razón únicamente con el propósito de negar a Dios, negar su poder, negar su divinidad. Esta perspectiva construye, crea hombres necios, eso es lo que Pablo está diciendo, hombres torpes, hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres como género humano, que buscan crear siempre una dicotomía entre fe y razón que es impropia, ¿sí? Esa dicotomía entre fe y razón, miren, amados, como también hay sus apóstoles de eso en el lado de la fe, eso no tiene sentido, ¿sí? La fe y la razón no están peleadas, es más, la teología es la madre de la fe y la ciencia, ¿verdad? Solo un ignorante dice eso, tanto del lado evangélico, estos hermanos que con toda la buena intención del mundo, pero todo es ser anticiencia, como aquellos ateos modernos, ateos de escritorio, que, que creen que todo lo que la ciencia dice es verdad, ¿va? Y ahí tenemos lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? o,
pues, o sea, el ateo que dice y afirma que el universo se creó con el Big Bang, ¿verdad? Y ningún científico serio va a admitir que el Big Bang está comprobado, ¿verdad? Hay aspectos que llevan a decir, tal vez hubo un Big Bang, pero igual, aunque hubiera existido un Big Bang, puede ser que Dios lo provocó. Entonces, no hay cuestiones ahí que decir, pero cuando la razón se quiere usar como un enemigo de la fe, lo que se está haciendo es ser altamente ignorante y como acá somos adultos ya, altamente estúpido, ¿verdad? Porque no se está razonando, si no se está pensando, porque la teología, por ejemplo, tiene demasiada razón, son demasiados libros que hay que leer, demasiados conceptos, y nuestra fe es una fe de un libro, ¿verdad? Hay que entenderla, hay que estudiarla, etcétera, etcétera. A esto, el comentarista, teólogo, perdón, comentarista, ¿verdad? Lo rebajé, el doctor en teología, Pérez Milo, dice que la absurda dimensión de la máxima expresión de necedad es marginar, despreciar y alejarse de la sabiduría suprema, manifestada por el Creador en la creación, para asumir, es decir, los hombres, el lugar de Dios, proclamándose sabios al margen de él. La frase bastante científica, ¿verdad? Porque él es un académico, pero lo que él está diciendo es verdad. Sí, o sea, no se puede ser más absurdo que alejarse de la razón más grande que hay, que es Dios mismo, ¿verdad? Esta necedad, ¿verdad? Es descrita en el libro de los Proverbios. No sé si han leído Proverbios, pero es descrita en varias formas. Y Pérez Milo tiene como 10 páginas hablando de eso, de los distintos tipos de necios que describe Proverbios. Y lo resumí y él destaca como gente que se opone a la sabiduría, ¿sí? Y que la sabiduría es la razón verdadera, ¿verdad? Los necios son simplistas, son simples, ¿verdad? Son altamente manipulables, son burladores, son arrogantes, son sabios en su propia opinión, aborrecen la sabiduría, aunque dicen que la aman, y son por naturaleza imposibles de corregir. Ese es un necio, ¿verdad? Un necio con acceso a información parcializada, como pasa hoy con el Internet, ¿verdad? Es lo que hoy en día crea los ateos modernos, ¿verdad? Ateos de redes sociales, ateos de lo vi en TikTok, ¿verdad? Que afirman ser sabios cuando en realidad son unos completos necios que se han vuelto ciegos aunque tienen ojos y tienen la vista entenebrecida, ¿verdad? Que es lo que Pablo está diciendo en el verso 21, ¿sí? Recuérdense que necios no es ser terco. Eso es un mal uso que hacemos de la palabra necio en Guatemala. A esto, el más grande de los científicos que ha existido, según muchos científicos, eh, Isaac Newton, dijo lo siguiente: el ateísmo es tan insensato. Cuando miro el sistema solar, veo la Tierra a la distancia correcta del Sol para recibir las cantidades adecuadas de calor y luz. Esto no sucedió por casualidad. Isaac Newton, teólogo y científico, eh, que ustedes lo conocen, aunque sea por los Looney Tunes y la manzanita y todo esto, ¿verdad? Eh, tuvo un montón de frases en contra del ateísmo, porque él era un cristiano que curiosamente nace el día de Navidad, y defendía su fe, ¿verdad? Y estudiaba la escritura. Y en el PDF les dejo un link a varias frases de él, porque es muy interesante tener la perspectiva de el que para muchos, para mí y para muchos, es considerado el mayor científico de la historia, un hermano en la fe, que nos veremos, como dice el coro, allá en el cielo, allá en el cielo. Pero el otro elemento en este versículo es la mente oscurecida o entenebrecida. Esa palabra me cuesta demasiado. Antes de profundizar ahí, porque si ustedes tienen el versículo en otra versión, leyeron que dice corazón. Recuérdense que corazón y mente son sinónimos en el contexto bíblico, ¿verdad? La concepción del ser es integral, ¿sí? No es esta
tri o dicotomía que tenemos hoy, ¿verdad? Hoy nos preguntan, ¿cómo estás constituido? Y todos, alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Ese es un concepto mucho más occidental y moderno, ¿verdad? Y la Biblia no fue hecha en un concepto occidental, ¿verdad? Eh, Cuando se habla de corazón, cuando se habla de mente, siempre recordemos, es lo mismo, ¿verdad? Porque es las entrañas, el ser fuera de la materia, ¿verdad? Así que el ser humano que abraza los argumentos falsos y la necedad está condenado, pongan ojo acá por si tienen amigos ateos, está condenándose, mejor dicho, a un progresivo entenebrecimiento de su razón, ¿sí? Progresivo. Entonces que un día se despiertan y, soy ateo. No, es progresivo. Es ahí donde se genera un caldo de cultivo, le llamo yo, ¿verdad? Para la mentalidad pecaminosa, que parte desde el mismo principio satánico del con que Dios les dijo que no, ¿verdad? No sé si recuerdan dónde está Satanás diciendo eso, ¿verdad? Pero cuando Satanás dice con que Dios les dijo que no, eh, con esa frase se inauguró la naturaleza pecaminosa que condenó a muerte en pecado a toda la humanidad. Y hoy continúa siendo el razonamiento eh, que tiene el ser humano que está caído, ¿verdad? Este argumento ciega a los humanos, oscurece su mente a la luz del Evangelio, ¿verdad? Eh, y un ejemplo de esto, si ustedes tienen amigos o conocidos, sé que un par de ustedes ha estado en el primer mundo, pero si ustedes ven a los adolescentes del primer mundo, hay una epidemia de estupidez, sí, hay una epidemia de, de no pensar, de solo replicar, de ser fácilmente manipulables y que ya en nuestros países se está manifestando. Las jóvenes que no piensan, ¿verdad? Y no es porque ya estamos viejos y decimos las juventudes de ahora, sino que es real. Estamos en una cultura que premia la estupidez, ¿verdad? De ahí todo lo que se vuelve viral, ¿verdad? Y tenemos un problema de oscurecimiento, ¿verdad? Se está oscureciendo. Pero el Evangelio y el Señor Jesús, vamos a meter al Señor Jesús acá a platicarles. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Por tanto, los creyentes no tenemos nada que hacer en armonía con la oscuridad. Somos hijos de luz del mundo. Sí, hijos de la luz del mundo. Y eso establece un principio que en nuestra mente está la luz del Evangelio. ¿Sí? Y si rechazamos la luz del Evangelio, va a estar la oscuridad de la idolatría. ¿Sí? Es nuestra decisión reconocer a Dios y vivir en la luz o caer a la oscuridad de la idolatría. Y con esto termina Pablo y con esto vamos a terminar. Dice la última sección del verso 23, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Ahora, a todos, por lo menos todos los evangélicos, nos es sencillo reconocer la idolatría a imágenes, ¿sí? Imágenes de animales, por ejemplo, como la que tenemos ahí. Idolatría a imágenes de poderes naturales, como en muchas de las culturas antiguas, ¿verdad? En Egipto, en Persia, en Grecia, en Roma, los mayas, los aztecas, nosotros podemos reconocer dioses, ¿verdad? Y si leemos el verso, quizá muchos van a pensar en el primer aspecto. Dice que se hacían réplicas del hombre mortal. Y entonces, rápido, ¿verdad? Nuestro evangélico pandereto va a decir, como los ídolos de los católicos, ¿verdad? Eh, pero nosotros los protestantes tenemos que ser un poco más críticos con la idolatría, porque en medio de nosotros hay una fuerte corriente de idolatría humanista,
¿sí? Una idolatría que se practica en los templos y es un elefante rosa de la fe, ¿verdad? Nadie habla de ese elefante que está ahí en medio de la sala, pero es. La idolatría es la punta del iceberg de negar a Dios, ¿sí? Como uno se da medio cuenta, miren, es porque ya hay conceptos de idolatría, ¿sí? Y la primera imagen de idolatría es la del hombre. Se dan cuenta, no por algo está primero. Y yo lo he dicho en innumerables ocasiones, quizá ya los tengo aburridos, ¿verdad? Pero el cristianismo que existe con un sincretismo, con el antropocentrismo, perdón que dije muchos sismos, es un culto satánico, ¿sí? El cristianismo que ha tenido un ejercicio sincrético con la mentalidad egocéntrica o antropocéntrica es un culto satánico y lo peor de eso es que está normalizado, ¿sí? Y ese es el peor de los errores, la peor de las tragedias que podemos tener, ¿sí? Creemos como cristiandad, ¿verdad? Que estamos viviendo una fe cristiana, pero realmente es una perversión que ha hecho sincretismo entre el verdadero evangelio y entre el evangelio de Satanás mismo, ¿verdad? Esto es parte de la teología de la prosperidad, creo que no nos cuesta nada darnos cuenta de eso. Y de otros movimientos en los que muchísimos más cristianos de los que nos gustaría admitir viven actualmente. Y ahora ustedes podrán decir, yo puedo decir, todos los que están viendo en diferido podrán decir, bueno, pero yo no voy a una iglesia de la prosperidad. Ok, pero por ahí compartimos un surril, por ahí le damos like, no es que sea pecado hacerlo, pero empezamos a abrazar conceptos que son antropocéntricos, que es poner al hombre al centro cuando en el Evangelio el centro es Dios, ¿sí? Y así que nuestros ídolos humanos, si bien no nos hacemos una estatua de yeso de nosotros mismos, aunque no faltará quien lo haga, ¿verdad? No hay una estatua de arcilla o de yeso en la entrada de nuestra casa a la que le ponemos una veladora de nosotros mismos, no existe, pero sí podemos hacer ídolos de nuestra individualidad, ¿sí? Al punto que el afán de un cuerpo sano, el afán de estar fit, el afán de estar todo marcado, puede volverse un ídolo. El afán de alcanzar el éxito puede volverse un ídolo. Y soy cristiano, pero antes tengo que alcanzar el éxito. Antes tengo que alcanzar la felicidad, ¿verdad? Antes de ser cristiano, yo siempre tengo que ganar. Nunca pierdo, ¿sí? Y yo rechazo que me vaya mal, ¿sí? Es el cristianismo que se escucha hoy en día, sobre todo en el canal este enlace, ¿verdad? Y esas son culturas donde lo que se está haciendo es huir del desierto y no hay nada más torpe que un cristiano pueda hacer que huir de los desiertos a los que tiene que pasar o pasar todavía por los desiertos renegando, ¿sí? Ahí hay un problema de idolatría. En el fondo es lo que hay. Es decir, o sea, yo voy a ser cristiano, pero para que a mí me vaya bien. Entonces el Dios es yo mismo, no Dios. Y hay idolatría de la apariencia. Hay quienes su Dios es aparentar un matrimonio feliz, aparentar una familia feliz, aparentar siempre vestir de tal marca, tener dinero. Eh, gente que llega al punto de tomarse fotos con el carro del vecino como que es el suyo por aparentar. Eso es idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y no digamos a través de redes sociales, todas las que acabo de mencionar, formas de rendir la adoración a estos dioses, ¿verdad? En el aspecto religioso también puede presentarse idolatría, ¿verdad? Y esto es cuando hay un apego incondicional a los pastores, cuando en el mejor de los casos tienen pastores y no otras cosas, ¿verdad?
Hay apegos incondicionales a los cantantes, a sus líderes, y la gente no se da cuenta, pero su Dios es un ser humano, ¿verdad? Y conmigo, a mí insultame, pero a mi ungido no me lo insultes, ¿verdad? Eh, a veces también puede presentarse una idolatría de vida, ¿sí? Hay cristianos que se dejan influenciar mucho por ciertos personajes que leen, ¿verdad? Hay cristianos coelistas, ¿verdad? Hay cristianos marquistas, hay cristianos de todo tipo, ¿verdad? Hay cristianos que son sancarlistas antes que cristianos, ¿verdad? Con el respeto y cariño que no le tengo a los San Carlos. Hay los que somos músicos y somos acá, hay cristianos benedictinos, cabal. Hoy en día hay cristianos que son más de Panchito primero que, que cristianos católicos, ¿verdad? Hay músicos, ¿verdad? O sea, está Luis Miguel y después mi cristianismo, ¿verdad? Aunque ahí es justificable. No, son bromas. Eh, hay ¿A qué me refiero con músicos? Es decir, o sea, yo soy cristiano, pero si fulanito dice que tengo que hacer esto, que es mi banda favorita, entonces sí, ¿verdad? Artistas, e inclusive a veces se hacen ídolos de coaches, ¿verdad? Si ustedes conocen a un jugador mexicano que le dicen el Chicharito Hernández, este cuate se pegó a un coach de estos de vida que hay y el cuate enloqueció. No sé si ustedes sabían, pero el Chicharito era cristiano, ¿verdad? Y entonces el Chicharito anda así todo loco, ¿verdad? Solo para poner un contexto a los que son futboleros. Pero, ¿qué pasa ahí? Sincretismo, ¿verdad? O sea, sí creo en esta fe, pero vamos a meter un coach que también, o sea, es que no todo es la Biblia, vamos, ¿verdad? Y a veces el ídolo también es las metas que uno tiene en la vida. O sea, necesito alcanzar este puesto laboral, necesito eh, tener este papel, ¿verdad? Necesito graduarme de esto, necesito ser doctor, magíster, cum laude. Esos pueden convertirse en ídolos. Necesito a nivel familiar, la familia puede convertirse en un ídolo y es de los peores ídolos que pueden haber, ¿verdad? Una vida empresarial, etcétera, etcétera. Todos esos giran en torno a esta imagen que ven acá, miren, ¿verdad? En buscar llenar ese Dios, que en esta imagen es Buda, ¿va? Pero ignórenlo, este Dios del yo, con todos estos cuestiones, ¿verdad? Si estos ídolos entonces toman lugar en nuestra mente y corazón, vamos a correr el peligro de caer en sincretismo, esa es la palabra del final en cuanto a idolatría, es decir, mezclar, ¿verdad? Y esto nos va a llevar, nos va a empujar a vivir un falso evangelio que irónicamente comparta el señorío de Dios, la divinidad de Dios, junto a otros dioses, ¿verdad? ¿Sí? Estos señores, niños, se llama idolatría, ¿verdad? Que es, no hay otra cosa, ¿verdad? Si Dios no es mi Dios, no es mi Señor, en todo yo puedo estar viviendo en idolatría, ¿verdad? Y la idolatría viene porque mi mente se entenebrició, porque eh, tengo un problema ahí, igual que estos que describen Romanos. Ahora, concluyamos, porque lo que no quiero es spoilear lo que viene a continuación las siguientes 2, 3 semanas. En estos tiempos debemos ser radicales. Romanos a eso nos está llamando, a ser radicales en reconocer que no existe un cristianismo que permita fuego extraño en el altar, ¿sí? Estos fuegos son las ideologías, son las posturas políticas, son las realizaciones individuales, las filosofías, los gurús, las modas, las tendencias o los complejos, porque hoy en día también hasta la psicología es un dios que mucha gente tiene, ¿verdad? Y no puedo porque soy divergente, no sé qué, etcétera. Entonces todo tiene una justificación. Dios no comparte su gloria inmortal, como dice el final del verso 23. Y todo aquel que rechace a Dios está en idolatría y en la muerte del pecado. La prueba fundamental de esto está
en lo que va a desarrollar Pablo en los versos que vienen a continuación. Yo les quiero pedir, y va a quedar grabado, mucha madurez, mucha sinceridad con lo que vamos a ver las siguientes semanas. Yo creo, y no lo digo con un punto de vista de acusar, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo para andar acusando, verdad? Pero yo creo que muchas de las cosas que vamos a escuchar en los siguientes versículos, por ahí algunas vamos a decir, juepuch, se parece un poquito a algo que está diciendo, o se parece a mi conocido, se parece, etcétera, etcétera. Esto no es para acusar, esto es para evaluarnos, porque Romanos 2:1 tiene ahí un punto, ¿verdad? Él dice, ¿y tú quién te crees para juzgar a los demás? Porque tú también practicas esto, ¿verdad? El llamado a Romanos es a que tengamos cuidado, porque la justicia de Dios es una. Ese es el tema principal, ¿sí? Y si somos justos, vamos a vivir por nuestra fe. En otras palabras, nosotros tenemos, que es el versículo clave, nosotros tenemos que cuidar nuestra fe de que no se le peguen dioses que no tienen que tener un lugar ahí. Lo que estamos viendo hoy, lo que estamos concluyendo hoy, es que la revelación de Dios es suficiente, simplemente con los medios naturales para reconocer que existe un Dios. Pero nosotros que tenemos el privilegio de acceder a la revelación específica, tenemos que poner mucho más de nuestra parte para preservar nuestra fe, porque por ella vamos a vivir como justos. ¿Ok? Entonces concluimos hoy. Uy, me pasaron unos 2 minutos nada más. Gracias por estar acá. Dios les bendiga. Compartan la grabación si quieren. El PDF pueden compartirlo. Los espero la siguiente semana. Y por favor, si hay algún ídolo todavía en nuestra vida, hoy en la noche misma tumbémoslo, ¿verdad? Mandémoslo para allá y digamos, en mi vida solo Dios es el Señor y no comparte su gloria. Amén. Así oramos y así nos despedimos. Dios les bendiga, chicos, con mucho cuidado y aguantando este calor terrible que tenemos acá. Bendiciones.